Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de GTA Racing, todo sobre el karting y el motorsport. Hoy me encuentro en la pista, en el autódromo du Algarve, el circuito de fórmulas y GTs, donde están haciendo las pruebas libres de los LP. Un juguetito de algún pilotito, seguro. Quietos parados. Habéis visto a estos tres hombres que estaban ahí parados, ¿verdad? Viendo los televisores, los monitores. Aquí tengo a mi compañero José Luis Finisterre, telemétrico de ahora mismo del equipo Exprit, con mucha experiencia en el mundo de los GTs y los turismos. ¿Qué nos puedes decir? Una diferencia clara, ¿no?, entre el karting y los Le Mans y los GTs, por ejemplo. Pues lo primero sería un poquito distinguir la diferencia entre lo que es telemetría y adquisición de datos. Los datos son los mismos, la información que recogemos es la misma, la telemetría es en tiempo real, es decir, mientras el monoplaza, GT, prototipo está girando, automáticamente consigue esa información. La adquisición de datos quiere decir que el sistema recoge la información y una vez se para el vehículo podemos conectarnos y descargar esa información que luego representamos gráficamente, analizaremos, etc. Correcto, así que dejar muy claro, ¿no?, que a partir de, si tengo entendido, de la GP2 y Fórmula 1 y los Le Mans son los únicos prototipos, o sea, los únicos vehículos en los que tienen la telemetría, o sea, en tiempo real, y no como nosotros, la adquisición de datos, que hasta que no damos la vuelta, pues llega a la carpa o al box, no se pueden descargar los datos. Exacto. Y en esos datos, ¿qué parámetros podemos ver? Básicamente, por reglamento en karting tenemos un poquito de limitación. Tenemos temperatura de agua, temperatura de escape, que nos ayuda un poquito para ver que el motor funcione adecuadamente, revoluciones de motor y velocidad del vehículo, que es lo que luego utilizaremos para analizar el pilotaje. Además de eso, se tiene un pequeño sensor que mide la fuerza G lateral y en frenada, por lo cual vemos un poquito el chasis que está haciendo. Eso, digamos, es el sistema básico, que es lo que nos permite el reglamento. Si luego lo queremos complicar en entrenamientos libres o porque estemos desarrollando, probando todo el material, se tiene además otro tipo de sensores externos al sistema que son muy similares a los que utilizamos también en automovilismo. Posiciones de pedales, posición de dirección,
girómetros para poder medir el movimiento del chasis en las 3 dimensiones, temperatura de neumáticos, etc. Exacto, al fin y al cabo, básicamente se puede medir todo lo que se nos ocurra para poder optimizar más los reglajes y pues el mejor setup para competición y conseguir, pues como todos queremos, la victoria, ¿no? Para eso acostumbramos a leerlo todo en estas pantallas, ¿no? Con todos estos tipos de gráficos. Explícanos un poco, José Luis, por favor. Bueno, al final lo que se tiene es una serie de canales, en este caso pues revoluciones de motor, velocidad, la famosa fuerza G en el momento de la frenada y en el momento de los cambios de dirección, y luego pues temperatura de agua y temperatura de escape, como he comentado anteriormente. El sistema lo que permite es poder representar esta información de distintas maneras en función de lo que queramos ver. Queremos ver, por ejemplo, un poquito prestación de motor, lo que hacemos es colocarnos la velocidad muy grande para ser capaces de distinguir más fácilmente cuando parece que un motor, un desarrollo, funciona un poquito mejor que el otro. Cuando queremos ver el pilotaje, volvemos, digamos, a una pantalla un poquito más estándar, en la que podemos ver pues, en qué momentos hay frenada, hay aceleración, cuando hay un cambio de dirección, qué cantidad de fuerza G está generando el piloto o nos permite el chasis, y con toda esa información pues lo que hacemos es intentar ver esas pequeñas diferencias que puede haber de un piloto un poquito más rápido, otro piloto un poquito más lento, a otro setup distinto. Y así poder corregir pues a ese que va un pelín más lento, pues poder mejorar. Ah, pero no olvidéis que si os gusta este tipo de contenido, este tipo de vídeos, suscribíos, darme un fuerte like y compartirlo, porque así nos ayudáis a pues motivar y a subir este canal que sinceramente yo sé que os gusta. Bueno, aparte de eso, José Luis, de la diferencia a nivel profesional, ¿no? Respecto a los turismos y fórmulas al karting, yo diría que no hay tanta diferencia, que se piensan que los cars son juguetes, pero en realidad no deja de ser la cuna de los pilotos, y en el nivel en que estamos nosotros, en europeos o USCars, pues hay mucho nivel. Aparte se sorprenderían básicamente de las infraestructuras que llevamos respecto a la Fórmula 1. Nosotros también llevamos muy buenos camiones y muy buenos, digamos, estructura de equipos. A nuestra escala, en nuestra disciplina, dentro del motorsport, pues es un poquito la cima más alta. Entonces, siendo que es verdad que son vehículos más sencillos estructuralmente que un monoplaza, pero el nivel de detalle al que se trabaja, el nivel de afinar a la hora de hacer un reglaje o de formar al piloto para que conduzca de manera adecuada y que ese vehículo potencialmente rápido realmente tenga los resultados que esperamos, se trabaja a un nivel de detalle muy superior en algunos aspectos, como por ejemplo a nivel técnico. La mayoría de categorías de monoplaza son monomarcas, es decir, no permiten desarrollo técnico del vehículo, y aquí las cuatro caídas, pompe, las suspensiones, poco más. Y aquí se puede cambiar mucho componente, se puede fabricar, se puede desarrollar, hay procesos de homologación de material. Exacto. Tiene su miguita añadida respecto a una estricta monomarca en la que, digamos, pues te llega el vehículo y sobre ese vehículo base juegas, no puedes desarrollar material nuevo. Correcto. Pues nada, José Luis, muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos todo este tema de información. Lo dicho, si queréis más contenido como este, hacérmelo saber en los comentarios y os dejo con unas cuantas imágenes más de un día con los Le Mans Series. Aquí tenemos a este hombre cómo está trabajando un fondo plano, ¿qué os parece? Con la fibra de carbono.